Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios, ¿verdad? Por su misericordia y su verdad y su amor que permanece para siempre. Amén. Damos gracias a Dios que el Señor oye las oraciones y que nuestro hermano Lázaro, ¿verdad? Ya está un poco mejor. Y por cada uno de ustedes que el Señor nos ha guardado, ¿verdad? Y ha sido fiel. Pues gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, ¿verdad? Te damos gracias, Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, oh Dios de verdad, de justicia. Venimos ante ti, Señor, con humilde corazón, sabiendo, Señor, que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual fue enviada y que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, el día de hoy el tema es: vosotros habéis vencido. Vosotros ¿quiénes? Vosotros los jóvenes. Y es importante para mí este tema, porque siempre que se habla de los jóvenes es, ay, ¿qué hicieron, verdad? Ya la regaron. Pero no, vamos a ver que la palabra de Dios, hay muchos ejemplos de jóvenes que hicieron lo bueno delante de Dios. Y si ellos pudieron, ¿verdad? Siendo carne igual que nosotros también podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos ser fieles. Podemos seguir a Cristo. Podemos tener a Dios en primer lugar siendo jóvenes. Claro que sí. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2, versos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Mire el verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 16. Bendito sea el Señor. Y mira aquí Juan, dice, los escribo a vosotros, hijitos. Hijos en quién? Hijos en la fe, hijos en Cristo, hijos de Dios, ¿verdad? Usted y yo hemos sido llamados hijos de Dios. Tenemos un título muy bonito, ¿verdad? Hijos de Dios. Entonces la carta es para nosotros. Nos escribe Dios a nosotros. Inspiró a un hombre para darnos estas palabras, pero fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Toda la palabra es inspirada por Dios. Muy bien. Os escribo a vosotros, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Pecado por naturaleza adámica o pecado, ¿verdad?, por decisión propia. Pecados de la juventud, pecados presentes. El Señor nos ha perdonado cuando hemos confesado, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Pero dice, escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Habla de alguien maduro, alguien que tiene hijos espirituales, ¿verdad? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Como cantamos, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Recuérdense que en la boca tenemos, ¿verdad?, la vida o la muerte. Jóvenes, no confiesen, no, pues yo soy una desgracia, ¿verdad? Soy un error de mis padres. Yo no sirvo para nada. Yo no puedo hacer esto. Yo no soy como fulanito, menganito, ¿verdad? A veces tenemos familiares, o conocidos, o amigos,
que a lo mejor han prosperado económicamente o tienen una a 5 carreras, ¿verdad? Pero no te menosprecies por eso. Tu valor no tiene nada que ver con tu nivel económico, nivel académico, tu nivel social. No tiene nada que ver. Dios nos ama independientemente en tu nivel de estudio. No importa en qué cuna hayas nacido, ¿verdad? Si una cuna de paja o una cuna de oro. Pero dice aquí que Dios nos exige cosas a nosotros como jóvenes. Ahorita que conocemos el camino del Señor, ¿verdad? Dios tiene muchos beneficios tener a Dios, pero también tiene exigencias, ¿verdad? Tenemos compromisos, tenemos cosas que hacer como todo hijo. En una casa, ¿verdad? Un hijo no solamente tiene privilegios, también tiene deberes. Y nosotros tenemos deberes como jóvenes cristianos y vamos a aprender cuál es mi deber como joven. En el Salmo 119, verso 9, que seguro ya lo están recitando porque se lo sabemos de memoria, dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí mismo se da la respuesta. Y guardar su palabra no es que el joven va a tener la palabra de Dios guardada en un armario, ¿verdad? O encima de la refrigeradora, o en el carro, o en el baúl, o escondida, ¿verdad? Para que no se empolve. O todavía con el plástico de nuevo. No. Guardar su palabra es que la va a guardar en el corazón, lo va a atesorar, lo va a apreciar. No va a menospreciar cuando un hermano le diga: mire, la palabra de Dios dice así, obedezca, jovencito, ¿verdad? No se va a enojar porque el Señor nos diga: bueno es que el hombre, ¿verdad?, lleve la carga desde su juventud. No nos vamos a enojar. ¿Por qué? Porque vamos a valorar esa palabra porque viene de Dios. Entonces Pablo, un padre espiritual de Timoteo, lo aconseja en 2 Timoteo capítulo 2 verso 22: huye de las pasiones juveniles. ¿Qué nos manda el Señor a limpiar nuestros caminos? En el camino del joven hay muchos errores, hay muchas malas decisiones, hay cosas que hacemos que luego traen consecuencias. Todo tiene su consecuencia, pero en el momento no se ven, obviamente, ¿verdad? Como comer mal, como dormir mal, con los años todo eso el cuerpo lo cobra, ¿verdad? Pero en el momento pues no pasa nada. Y en la juventud es lo mismo, ¿verdad? En la juventud tenemos que pensar a largo plazo, no pensar solo en la pasión del momento, ¿verdad? En la circunstancia, en lo que me lleva en el momento, no. Tengo que pensar en las consecuencias. Entonces Pablo, con el amor de un padre, aconseja a Timoteo. Timoteo tenía sus padres, tenía su abuela y su madre que eran cristianas, y tenía su padre, pero él como padre espiritual también se preocupaba por darle un consejo sabio a su discípulo, a su hijo, ¿verdad? Porque los líderes, las personas que están bajo autoridad de ellos, vienen a ser hijos espirituales o vienen a ser sí, como hijos espirituales, ¿verdad? Como alguien que está bajo dominio de, pero no para tenerlos amordazados, sino para ser de edificación y ser de ayuda, ¿verdad? Entonces viene Pablo y aconseja a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Vamos a ver. Si eres joven, dime en voz alta cuáles son tus pasiones. Tu pasión a lo mejor sea el deporte, sea la moda, la droga, el sexo. ¿Cuáles son las pasiones de los jóvenes? Ahora, eso es en forma general. Esto no se debería ni de mencionar dentro de la iglesia. Pero es natural que los jóvenes sientan pasiones o sean influenciados por otros a ceder a ciertas pasiones. Ahora muy bien, ¿influenciados por quién? Pues nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás, el mundo y nuestra carne. Entonces, esos tres enemigos pueden ser nuestra influencia para que nosotros cedamos a las pasiones que carnalmente por naturaleza se tienen. Por ejemplo, un niño, si tú le dices a un niño de 5 años, si quiere novia, pues el niño va a decir que no. Yo me fijo en mis hijos, tienen 8 años, y ellos cuando oyen o ven de alguien que se besó o algo en un anuncio o lo que sea, o en la calle, ellos dicen, ¡ew!
Mire usted si un joven de 18, 20 años va a decir, hijo de un beso de una muchacha, ¿verdad que no? Entonces, por eso hay cosas específicas que Pablo, le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Porque en la juventud hay pasiones que son desenfrenadas. Sobre todo si vivimos una sociedad liberal, como la estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Como es en Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, hay muchos países remotos que, que la depravación está igual o peor que acá. Pero independientemente de donde tú estés, tienes que ser luz, tienes que ser diferente, ¿verdad? Entonces somos llamados ¿a qué? A hacerle frente, a huir, ¿verdad? Dios no nos manda a buscar tentaciones para vencerlas, no. De este tipo de pasiones juveniles nos manda a huir, a correr, ¿verdad? No hacérsenos el valiente, no, que yo no caigo, ¿verdad? Yo puedo estar solo con una muchacha en el carro y yo me aguanto. No, carne es carne. Y me da risa un hermano que da un ejemplo y dice, la carne es como el switch, ¿verdad? Donde se prende y se apaga la luz. Si no lo tocan, pues no se prende la luz. Pero si alguien va y la toca, pues se prende, ¿verdad? Lo mismo es. Entonces los jóvenes cristianos, amadores de Dios y amadores de su alma, porque cuando uno ama a Dios, no peca. Y cuando uno ama su alma, no peca. ¿Por qué? Porque al amar a Dios, me guardo para Dios y viviré con Dios eternamente. Y si amo mi alma, también no peco, porque yo no quiero ir a pagar en el infierno lo que mi carne y mis pasiones quieren hacer ahorita. Muy bien. Entonces, sigamos. Es muy importante que como Daniel y como José, ¿verdad?, nos separemos para Dios. José huyó de una pasión. La mujer que él huyó debió ser hermosa. Y él, pues él no estaba casado. Quiere decir que tenía pasiones a flor de piel. Y vemos también un Daniel, que dice que este joven Daniel con sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse. No contaminarse como en espíritu, en alma y cuerpo. Jóvenes, si tú te propones algo, tú lo puedes lograr. Y no solo académicamente, no solo familiar, no un propósito de vida, sino también con el propósito. Si tú te mentalizas y te propones, con la ayuda de Dios, claro, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Si tú te propones guardarte para Dios y no contaminarte, tú puedes hacerlo. Tú puedes vencer al maligno, como leímos al principio. No, que los jóvenes siempre caen. No, es que no es cierto. El joven sí puede guardarse. Si lo pudieron hacer antes, lo pueden hacer hoy. En la época de los apóstoles, se cree que era fácil. No era fácil. La iglesia de los Corintios era una iglesia que venía, de Efesios u otra, ¿verdad? Que habían cosas que nos quedaríamos con el ojo cuadrado si se los menciono ahorita. Pero es importante que nosotros como jóvenes nos enfoquemos en Dios y en lo que Él espera de mí, no en lo que Dios espera de otro, ¿verdad? Que Dios le hable al otro. La palabra de Dios no es para tirársela a otro, es para aplicarlo a nosotros mismos. Huye también, dice, las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que un corazón limpio invocan al Señor. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, hay que tener un corazón limpio. ¿Y cómo hay que tener un corazón limpio? Proponiéndote guardarte para Dios, siguiendo la justicia, la fe, el amor, la paz. Entonces, hay impulsos sexuales que por naturaleza misma son, ¿verdad? Este factor es utilizado por Satanás de una forma, que lo acelera, ¿verdad? Si no estamos pegados a Dios y no ayunamos y no tenemos a la carne el dócil, ¿verdad? Caemos en tentación. Y el problema no es ser tentado, el problema es caer en la tentación. Porque todos somos tentados. El problema es caer en tentación. Por eso en la oración, ¿verdad? Dice, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del maligno, líbranos del que nos hace o nos quiere hacer tropezar y caer, ¿verdad? En esas pasiones sin salida.
en esas pasiones desordenadas, ¿verdad? En el sexo libre, por ejemplo. Hay personas que dicen, no, yo nunca me voy a casar, pero bien que quieren tener relaciones. Y eso, ¿verdad? No es de Dios. O hay personas que dicen, no, pues, pues, los hombres son malos, mejor pruebo con las mujeres. Vamos, eso no se tiene que mencionar ni siquiera en la iglesia. Es una vergüenza, es una aberración, ¿verdad? Es importante que como jóvenes entendamos que debemos guardarnos para Dios para que no nos envíe un espíritu, ¿verdad?, de confusión. Perdón. Entonces no tenemos que ignorar lo que Dios nos exige a nosotros. Ay, hermana, es que esto es mucho para mí. Yo soy joven y pues a mí me gusta usar la vida y todo, ¿verdad? Pues muy bien, Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 y 10, así dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal. Miren, jóvenes y hermanos, amigos, déjame decirte que, bueno, la Biblia nos habla que en el cielo van a haber sorpresas y, bueno, ahí está el libro de la vida, que es donde son anotados los nombres de todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Que si tú no lo has hecho, te invito, ¿verdad?, para que puedas entrar a la boda y ser un invitado de honor. Pero también hay un libro que se llama el libro de las memorias. Y todo lo que tú piensas, haces y dices está anotado con detalle. Con ningún detalle se le escapa a Dios. Entonces, el juicio de Dios muchas veces parece tardarse, pero no tengamos la menor duda que un día va a llegar, ¿verdad? Para los cristianos es el galardón por sus obras en el tribunal de Cristo, pero para los incrédulos es para probarles su culpabilidad. Es como para decirle, mira, yo no doy a nadie por inocente. Por esto y esto tú serás enjuiciado y echado al infierno eternamente. Nosotros como jóvenes cristianos, vamos, ¿qué se siente cuando alguien ha estudiado 5, 6, 8, 10 años una carrera y al final te dicen, no, pues usted no se va a graduar? ¿Qué se sentiría? Sobre todo aquí en Estados Unidos, que una carrera cuesta tanto dinero, tanto desvelos, tanto sacrificio, tanta presión, tantas exigencias. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se sentiría estar en la iglesia calentando la silla por cuántos años? ¿O yendo nada más a predicaciones por internet? Pero nunca dejaste que Dios te cambiara y renovara tu cuerpo y tu mente y tu alma. ¿Qué se sentirá que te diga el Señor, oíste de mí, pero nunca aplicaste la palabra? Siempre hiciste lo que tu corazón te indicaba. Hay un dicho muy famoso en el mundo, ¿verdad?, que dice, sigue tu corazón, lo que te diga tu corazón, haz lo que dice tu corazón. Y uno dice, ay, qué romántico, ¿verdad? Está haciendo lo que dice su corazón. Pero si el corazón está torcido, las acciones también van a ser torcidas. Tus decisiones van a estar mal. Por eso es importante guardar tu corazón. Dice, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vamos, jóvenes, es hora de guardarnos para Dios. Jovencita, hay veces las jovencitas, ¿verdad?, tenemos un corazón un poco más flexible. Y lamentablemente los hombres caen por los ojos, ¿verdad? Si está sexy, si mide 90, 60, 90. Y las mujeres caemos por el oído, por lo que nos dice el hombre, ¿verdad? Si el hombre te dice que tienes ojos verdes, aunque los tengas negros, uno le cree. Pero si guardas tu corazón, el Señor te va a guardar de la mentira, del engaño del hombre perverso. Dios tiene que guardar a sus hijos, pero tú debes guardar tu corazón. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es conocer y servir a Dios desde la juventud. Sí, es bueno. Ancianos, líderes, no seamos tropiezos los jóvenes. Si un joven quiere servir, fíjense, yo vengo diciendo, no voy a dar nombres, pero
hay jóvenes que se quieren bautizar, hay jóvenes que quieren servir, hay jóvenes que quieren tocar el piano, hay jóvenes que quieren cantar, hay jóvenes que quieren, pero ponemos pero. Estamos haciendo tropiezo. Y no hay que tener de menos a un joven. Por lo contrario, hay que animarles, ¿verdad? Hay que animarles. Entonces es importante, jóvenes, que gocemos la vida. Oye, la vida cristiana no es aburrida. La vida cristiana no es debajo de una piedra. Los jóvenes cristianos también hacen deporte, también oran. Los jóvenes cristianos también, ¿verdad?, tienen carrera, son estudiosos, son inteligentes, son sabios, tienen buenas esposas, buenos esposos. Los jóvenes cristianos son mandados a ser cabeza y no cola. Los jóvenes cristianos tienen la gracia de Dios. Mira, hay gente que tiene belleza pero no tiene gracia. Y hay gente que envidia la gracia de la fea. La suerte le llama a la gente. Pero la realidad es que cuando uno tiene a Dios, Dios pone gracia. Gracia delante de los hombres y gracia delante de Dios. Dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy a ocuparte en la lectura. Es necesario que cuando hablamos de jóvenes en la iglesia, consideremos lo que dijo Pablo. Ninguno tenga en poco. Entonces, si yo soy adulta, anciana, niña, joven, debe venir eso en mi mente y en mi corazón. Veo a un joven que se levanta, que ora, que predica. No lo tengamos de menos, ¿verdad? No digamos, no, yo lo oyera, pero si tuviera 50 años del evangelio, ¿verdad? Yo apoyara a esta niña o a este joven que quiere ser pastor o evangelista, si tuviera 40 años de experiencia, pero ¿qué va a hacer este? No. Pablo le está apostando a un joven a que sea pastor, a que el joven le dé ejemplo a la iglesia. No le está diciendo, Timoteo, si ves que los ancianos que he puesto o que hay allí, sigue su ejemplo. Le dice, tú sé ejemplo a los creyentes. Jóvenes, no esperemos que otro haga lo que Dios nos pide a nosotros, que sí podemos ser ejemplo. Los jóvenes sí podemos vencer. Los jóvenes sí podemos ser de provecho. Los jóvenes sí podemos servir a Dios con toda nuestra fuerza. Los jóvenes sí pueden ser usados por Dios como Dios puede usar a un anciano. Dios sí puede usarte. Solo debes de guardarte para Él con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Con toda tu alma. En 1 Corintios capítulo 16, verso 10. 1 Corintios capítulo 16, verso 10. Dice así la palabra del Señor. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Fíjense qué importante es cuando usted escucha un mal comentario, ¿verdad?, de un joven, de una jovencita. Usted que es maduro, diga, no le tenga en poco. El mismo valor tiene una joven o un joven que predica como un hombre con experiencia o sin experiencia. El mismo valor tiene porque se está leyendo la palabra de Dios. Las predicaciones no valen por quién lo da la noticia. La noticia es importante por quién envía la noticia. Y Dios habla en bocas prestadas de diferentes edades. Y es importante no menospreciar. Y hay que educar a la iglesia porque muchas veces idolatramos a predicadores, ¿verdad? Nos alegramos ver a un anciano enseñando. Y no digo que esté mal. Gloria a Dios por la experiencia y son años de fruto y años de buen testimonio.
Pero también yo tengo que alegrarme que se levanta un joven a enseñar, que se levanta una jovencita a predicar, que se levantan jóvenes en la adoración, en la música. Yo tengo que gozarme y no ser tropiezo. En la palabra, dice, no solo debo de decir las cosas como son apropiadas, sino que sean para la edificación de la iglesia. ¿Verdad? Usted lee Efesios 4:29. En conducta, la conducta del creyente debe ser un ejemplo para otros. Entonces es muy importante que mi conducta refleje que yo soy una joven cristiana. En amor, también tiene una relación íntima, ¿verdad? Con lo anterior, porque el amor es un fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque el amor debe ser el motivo del por qué y el para qué de nuestras palabras y nuestra conducta. Cuando yo amo a alguien, yo guardo mis palabras de no ofender a esa persona, ¿verdad? Cuando yo amo a alguien, mi conducta debe reflejar y debo hacer mis acciones a modo que no ofenda a la persona que amo. Pero si mis acciones y mis palabras y mi conducta hieren a la otra persona, pues simplemente no la amas. Así de claro. Lo mismo cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios no podemos ofender a la iglesia. No podemos hablar más de la jovencita, ¿verdad? Y desprestigiar su valor, ¿verdad? Porque tenga novio o porque no tenga novio. Que por si se casó a cierta edad o no se casó a cierta edad. Eso no le da valor mayor o menor. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, ¿verdad? En espíritu. En espíritu se puede interpretar como entusiasmo. Entonces, los jóvenes tenemos que ser entusiasmas, chispas, ¿verdad? No mover las patitas así como que al matadero nos lleva. No, ser chispas, ser, ¿cómo se dice eso? Disponible, ¿verdad? Disponibles para toda buena obra. Entonces debemos ser entusiasmas los jóvenes, tenemos que dar buenos ejemplos, tenemos que ser fervientes en espíritu. ¿Ya? Lean en su casa Nehemías 3:20, el ejemplo de Baruch, Romanos 12:11, que habla de ser ferviente en espíritu, en fe o fidelidad, en firmeza, tener confianza y ser confiable a los hermanos. ¿Verdad? Que un hermano puede decir a esa persona, aunque es joven, yo puedo confiar en ella, puedo contar con ella o puedo contar con él. Eso es un joven que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en pureza, la pureza tiene que ver tanto con la acción como con los motivos que tiene en hacerla. 1 Timoteo 1:5, un corazón puro es el que no tiene manchas, cosas mezcladas, ¿verdad? Yo no puedo decir que amo a Dios y amo al mundo, ¿verdad? Pero leímos al principio, porque el que ama al mundo dice el amor del Padre no está en él. Entonces, una persona, un joven cristiano, que ame a Dios, va a aborrecer lo que Dios aborrece y va a amar lo que Dios ama. Entonces no mezclarnos con la hipocresía, la doble intención, no tienen lugar en un corazón puro, ¿verdad? Un joven no envidia el talento de otro, ¿verdad? Ni tampoco es tropiezo, ni habla mal de otro. Un joven cristiano es ejemplo. Tenemos el ejemplo de cómo actuar, ¿verdad? Juan 13:15, 1 Pedro 2:21. Entonces es muy importante que los jóvenes aprendamos del maestro de maestros, porque no hay nadie, ni lo habrá, que se iguale a nuestro Señor Jesucristo en cuanto, ¿verdad?, a ejemplo, en templanza, en amor, en entrega, en pasión por su trabajo, porque Él vino a padecer por nosotros, pero vino a mostrarnos el camino y era una pasión. Tanto era su pasión que a veces no comía. Los apóstoles se afligían, ¿verdad? Pero no comía porque estaba en dieta o porque quería tener un cuerpo sexy. Era porque tanto era el deseo de él de alcanzar almas y mostrarle al mundo el amor del Padre, que se le olvidaba comer. Entonces, y tal vez no es que se le olvidaba, tal vez la tripa le estaba recordando, pero prefería, su pasión era dar las noticias, porque él había venido aquí. Como le dijo a la samaritana, vea, esta es mi comida y mi bebida. Esto es lo que yo hago. Esa es la pasión. Entonces, a esta pasión hay que entregarnos completamente, jóvenes.
a las pasiones juveniles del mundo, de la carne, del mal, hay que huir. Pero a la pasión de trabajar por Dios hay que entregarnos con todo el corazón. Tito capítulo 2, versos 6 y 8. Tito capítulo 2, versos 6 y 8. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Jóvenes, ¿qué es ser prudentes? Bueno, ser sabios. Una persona prudente, una persona atenta, una persona lista, pero no lista como la serpiente en astucia mala, sino en lo bueno. Una persona prudente que habla cuando tiene que hablar y calla cuando tiene que callar. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Noten estas palabras, prudentes, es decir, sabios o reflexivos. Entonces, las buenas obras, lo importante no es hacerlas, sino la intención, la integridad de la enseñanza. Ser de una sola pieza, no enseñar de algo y yo no practicarlo, entonces soy hipócrita. Seriedad formal, un buen comportamiento, palabras sanas, irreprochable, íntegro. O bien para este tiempo ser insobornables. Es decir, que nadie te mueva, que ningún viento de doctrina te mueva de la verdad. De esta forma, dice, avergonzaremos a nuestro adversario, pues no habrá nada malo que diga de nosotros. Entonces, como jóvenes, nosotros debemos de ser ejemplo. Alcanzar una madurez nos da ciertos privilegios, pero también obtenemos deberes, ¿verdad? Entre más vamos creciendo, vamos madurando, pero también vamos adquiriendo responsabilidades. Entonces, todo privilegio demanda una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes? Yo, como joven, soy responsable en el sexo. Dios lo creó solo para el matrimonio. Fuera de esto es pecado, con sus consecuencias terribles. Soy responsable al dinero. Cuido, ¿verdad? De no malgastarlos, de no caer, ¿verdad? En deudas, porque hay que aprender, ¿verdad? Unos aprenden de sus errores, dije una vez, y otros aprenden de los otros errores de otros. Entonces, es inteligente el que aprende de sus errores y sabio el que aprende de otros. Entonces, hay que, ustedes cuando tengan su tarjeta de crédito, pagarla a tiempo o simplemente no usarla, al menos que sea extremo necesario, ¿verdad? Pero siempre ser puntuales con los pagos. Tengo que ser responsable con mi teléfono. ¿Cómo usas tu celular? ¿Cómo usas el tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Qué ves de tu teléfono? ¿Con quién conversas por teléfono? ¿Qué uso le das a ese teléfono, verdad? Soy responsable en el auto. ¿Qué marca de auto? Eso no importa, con que te lleve al trabajo, ¿verdad? Pero si es tuyo, cuando tú lo sudes, cuando tú te ganes, ¿verdad? Vas a poderlo conducir, pero ¿hacia dónde tú conducirás ese auto? ¿A quién subirás en ese auto? Por ejemplo, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Si alguien es soltero, un hombre soltero no puede subir a otra jovencita si no están comprometidos. Es decir, un joven no puede darle raite a jovencitas ellos solos. Puede ir a un adulto o si van más de 2, 3, pues está bien, ¿verdad? Pero una persona no pueden ir solos, ¿verdad? En un carro. También una persona casada, un hombre casado no puede estarle dando raite a una hermanita, a una jovencita, a ningún lado. Mucho menos darle el asiento de enfrente, ¿verdad? Eso sí que no. Entonces, hay que ser sabios. Por eso dije yo, esta aplicación no es solo para los adultos, también es para los viejos, que hay viejos medios pícaros todavía. Entonces, es muy importante
¿verdad? Que si somos responsables, la bendición de Dios, Dios nos ha bendecido con una casa, Dios nos ha bendecido con un trabajo, Dios nos ha bendecido con un auto. Pero ¿qué haces con eso? Eres responsable de administrar los bienes del Señor. Entonces, un hombre o una mujer casada, si está en casa cuidando a sus hijos, no puede permitir visitas de un hermano casado o no o soltero, pero que ella esté sola. La esposa o la mujer que está en casa debe esperar a que esté su esposo para recibir visitas. ¿Por qué? Por no ser ocasión de caer a otros, ¿verdad? Que piensen mal o hagan malas... porque a veces no pasa nada, pero simple y sencillamente hay malos entendidos. Tampoco un hombre, ¿verdad? O yo como líder de jóvenes no puedo decirle a un jovencito o a un adolescente, oh, ven, vamos a comer a un restaurante y si no voy con mi esposo. Sea para aconsejar o no para aconsejar, no es prudente, no está bien. Tampoco mi esposo puede estarle dando raite a una hermanita de la iglesia o a alguien del trabajo, ni a nadie, si yo no estoy presente. ¿Verdad? Creo que más claro, ni el agua. Muy bien, los ancianos, del mismo modo, todos debemos de guardarnos de los tres enemigos. ¿Por qué? Porque el león anda como león rugiente viendo a quien devorar. Entonces depende de mí si doy cabida o no. También soy responsable como jóvenes de independizarme. No vamos a llegar a 70 años y viviendo con la mamá. ¿Verdad? No vamos a llegar a 70 años y siendo dependientes totales de ellos. ¿Verdad? Soy responsable de independizarme. Pero ¿qué estoy haciendo yo para lograrlo? ¿Verdad? No estamos diciendo una meta de a los 25 años todo fuera de la casa. No. Esa es una decisión de cada familia. No estamos diciendo eso. Y peor en un país donde la renta es muy cara. No entendemos, ¿verdad? Entendemos. Hay que ser sabios. Pero si ya tienes las posibilidades de vivir aparte, o tienes un noviazgo y estás ya en procasamiento, porque el noviazgo es un pre-nupcia, ¿verdad? Antes de casarnos. Entonces, eso es con fines de casamiento. Pueden ir pensando en comprar una casa y vivir aparte. Muy bien, al menos que haya un acuerdo, ¿verdad? Previo, pero siempre es, según la palabra del Señor, es importante vivir aparte. Eso lo vamos a ver en otro día, ¿verdad? Yo soy responsable también como joven, cuando ya mis padres pues han dado los estudios hasta donde ellos puedan, ¿verdad? De cubrir gastos personales, de trabajar. No porque vivas en casa, tú no vas a dar para la comida, no vas a dar para tu jabón. Si tú puedes comprar tus cosas, ¿verdad? Con un part-time, con un medio tiempo de trabajo, y trabajas y estudias, puedes ayudar, ¿verdad? Con algo de la casa. No se hagan los mareados, ¿verdad? Cuando les paguen y inviten a comer a sus papás, ¿verdad? Inviten a comer ahí donde viven. ¿Quieres saber cuál es la otra evidencia que estás maduro? Es que tienes la capacidad de escuchar consejos. Si tú no escuchas consejos, si tú te enojas, no tienes madurez suficiente. Entonces dice aquí, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Un aplauso, ¿verdad? Para el Señor y para todos los jóvenes que han permanecido firmes. Porque, hermanos, siempre se sale a reducir cuando alguien falla. Pero muy pocas veces hablamos de cuando alguien permanece. Y es de aplaudir, y es de darles ánimo, y es de apoyar, ¿verdad? Sus iniciativas, y es de darles pues todo el apoyo que se pueda, ¿verdad? Dice, soy fuertes, habéis vencido. Habla de una fortaleza, de un valor, de que son parte de la sociedad fundamental. Jóvenes cristianos, necesitamos levantarnos y ser ejemplo. Debemos ser flexibles, ¿verdad? Pero tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser flexibles en el corazón y no ser rudos y ásperos. Pero tenemos que ser jóvenes fuertes en decisiones, que no nos muevan, ¿verdad? Que tengamos una sola opinión sobre Dios y de cómo debemos de vivir la vida.
Porque la gente va a querer opinar de cómo tú deberías de vivir, cómo deberías hacer esto, cómo deberías criar a tus hijos, cómo la gente opina y nadie le está preguntando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es el mejor consejero. Además, Dios todo lo ve, ¿verdad? Hay gente que juzga y no sabe realmente el trasfondo, el por qué se hacen las cosas. Entonces, es importante. En 1 Corintios 16:13 dice, pórtense varonilmente. Es importante la fuerza espiritual. Hay mucho tutubeo, mucha fluctuación, hay falta de compromiso, hay mucha flaqueza, ¿verdad? A veces los jóvenes dicen, hoy sí sirvo a Dios, no, pero mañana ya no. No, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero tocar un instrumento, pero a los 3 meses se rajan. ¿Qué pasó? No, dice el Señor, compórtense varonilmente. Fíjense que, bueno, por lo menos mi papá tiene un dicho que tenía desde niño. Me recuerdo yo que nos decía a nosotros cuando no podíamos hacer algo. Nos decía, así se hacen los hombres. Y recuerdo que yo le decía y mi hermana, ¿verdad? Pero si yo no soy hombre, ¿por qué me dice que así se hacen los hombres? Pero es interesante, ¿verdad? Que a uno tiene que comportarse, ponerse firme, no dejarse mover. Esa fortaleza es la que Dios quiere, no que seamos tercos en nuestra propia opinión, sino firmes en su palabra, que lo que Dios llama bueno es bueno, lo que Dios llama malo es malo, lo que Dios pide, eso es, lo que Dios opina de mí, eso es, amén. Entonces dice, acuérdate de tu juventud en los días. Acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Jóvenes, la vida pasa muy rápido. Yo lo miro con mis hijos, me acuerdo cuando estaban, ¿verdad? Babies, y ahora ya tienen 8 años. Y cuando yo venga a sentir, ya voy a estar celebrando los 15 años, Padre Santo, y luego viene la boda, y pasa muy rápido, ¿verdad? El Señor compara la juventud, ¿verdad? Como la flor, la vida es como la flor del campo, que ahora es, mañana ya no. Ahora tenemos fuerza y ya de repente vamos a caminar con un bastón. Tenemos el pelo muy hermoso, muy largo, muy negro, muy rubio, y de repente ya vienen las canas. Todo pasa rápido. Los días malos vendrán y los años donde no tenemos contentamiento. ¿Por qué? Porque en nuestra juventud no decidimos poner a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar, jóvenes, y todo te va a salir bien. Decide el camino del bien y no del mal. Decide amar a Dios. Siempre que te toque tomar una decisión, decide honrar a Dios con tu decisión. Uno invierte en lo que cree. Un inversionista no va a invertir en lo que no cree. Iglesia, invertamos en los jóvenes. Usted no cree en ellos, pero Dios cree en ellos. Dios cree en nosotros. Dios cree que vencemos. Dios cree que somos fuertes. Dios cree que podemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe. Dios cree en mí. Dios cree en cada uno de los jóvenes. Dios cree en el adolescente. Dios cree en el niño. No seamos, ¿verdad?, de Monterrey o no sé dónde dicen. Invertamos palabras de sabiduría. Invierta palabras de ánimo. No tiene dinero, no tiene que ser simplemente dinero. Invierta ánimo. Apoye a los jóvenes en oración, ¿verdad? Invierta. ¿Por qué? Porque el Señor cree en ellos. Lo mismo hizo el Señor Jesús. Él vio algo en ti que quizás nadie valoraba y quizás nadie puede comprender. ¿Por qué te llamó Dios a ti? ¿Por qué? Dicen unos, ¿cómo voy a creer que ese mi hermano es cristiano si era bien malo, verdad? O si era bien aquí, pero Dios creyó en ti sin que antes alguien creyera en ti. Nadie daba un centavo por mí, dicen muchos, pero Dios dio su vida por mí. Oh, dice la palabra del Señor, de gracia habéis recibido, de gracia tenéis que dar. Hermanos, si alguien creyó en ti y te puso en un ministerio que tú quizás no sabes que estás ahí por algo,
También Dios usa a los jóvenes por algo. Y Dios pone jóvenes líderes jóvenes que Dios quiere usar y levantar, porque la gloria no es del vaso, sino del que es merecedor de la honra, y la gloria es de Cristo. Entonces, por su sangre nos ha redimido para con Dios. Gracias a Cristo los jóvenes podemos servir. Gracias a Cristo Jesús las mujeres, las doncellas pueden servir. Gracias a Jesús hay jóvenes predicadores, hay mujeres predicadores. Gracias a Cristo y su sangre en la cruz, que vino a derribar toda separación, todo aquello que juzga, todo juzgamiento, ¿verdad? Sin propósito. Si Dios invirtió en ti, ¿por qué yo no puedo creer en que Dios puede usar a otro? Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Creamos en que Dios hará cosas grandes con los jóvenes, con los niños, con tus hijos, con tus nietos. Dios es un Dios de propósito. Así que el Señor les bendiga y tenga una feliz tarde. Y con la ayuda del Señor nos vemos mañana en la iglesia celebrando, ¿verdad? No una tradición, sino unidos con propósito. Unidos con el propósito de dar gracias y no ser, ¿verdad?, como los leprosos que fueron sanados y solo uno volvió al Señor a dar gracias. Bendecimos el nombre del Señor por cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Amén.